¿Conoces ese momento en el que te das cuenta de que tu esposa, Sofía, ha estado recibiendo consejos matrimoniales de alguien que no pudo mantener su propio matrimonio a flote? Bueno, eso es exactamente lo que me pasó a mí. Y déjame decirte, estaba a punto de convertirse en el principio del fin de su pequeño juego de poder. Comenzó hace 3 semanas cuando noté que Sofía actuaba de manera diferente. No del tipo bueno de diferente, entiéndeme. Del tipo en que de repente se convirtió en una experta en límites saludables y respeto propio después de pasar horas al teléfono con su amiga recién divorciada. Esta amiga, Brenda, por cierto, acababa de pasar por su segundo divorcio y aparentemente, ahora estaba cualificada para ser una gurú de las relaciones. La primera señal de alerta fue cuando la intimidad se volvió condicional. Una noche, después de un día perfectamente normal, me acerqué a ella como lo haría cualquier esposo, y ella literalmente levantó la mano como un agente de tráfico. Necesitamos hablar de límites, dijo, como si estuviera leyendo un guión. He estado investigando un poco y creo que necesitamos establecer algunas reglas sobre cuándo y cómo puedes iniciar el contacto físico. ¿Reglas? ¿Sobre tocar a mi propia esposa? Mantuve mi expresión neutral, pero por dentro ya estaba atando cabos. Esto tenía la huella de Brenda por todas partes. La segunda señal de alerta llegó 2 días después, cuando empezó a cuestionar cada peso que gastaba. No porque tuviéramos problemas de dinero nos iba bien económicamente, sino que de repente cada café, cada almuerzo con colegas, cada pequeña compra requería una explicación detallada. No se trata del dinero, decía con esta nueva confianza. Se trata de respeto mutuo y transparencia. Transparencia, otra palabra de moda que sonaba atípico de un coach. Pero el colmo fue cuando intentó implementar lo que llamó límites de trabajo emocional. Aparentemente, ya no se me permitía desahogarme sobre el estrés del trabajo sin antes pedir permiso y establecer un límite de tiempo. Tus problemas no deberían convertirse en mi carga emocional sin mi consentimiento, anunció una noche, de nuevo, sonando como si estuviera recitando un manual. Asentí con calma y dije, interesante perspectiva. ¿De dónde sacaste eso exactamente? La forma en que su cara se sonrojó me dijo todo lo que necesitaba saber. Ese fin de semana, mientras ella estaba fuera en su cita semanal para tomar café con la experta en divorcios, decidí hacer una pequeña investigación. No espiar, solo prestar atención a los detalles que había estado ignorando. Su portátil estaba abierto en la encimera de la cocina. Y allí estaba, un historial de navegación lleno de artículos sobre cómo entrenar a tu esposo, establecer límites con los hombres y cómo dejar de ser un felpudo en el matrimonio. Pero lo que realmente me llamó la atención fue un documento guardado titulado Estrategia de implementación de límites. No necesitaba leerlo para saber a dónde se dirigía esto, pero la curiosidad me pudo. Era una guía paso a paso sobre cómo ganar gradualmente el control en una relación, comenzando con pequeños límites y escalando hasta la modificación completa del comportamiento. El documento tenía notas en los márgenes, claramente de su puño y letra. Probé esto. Simplemente aceptó. Necesito ser más firme, y la más reveladora, quizás demasiado sutil. Pregúntale a Brenda sobre la fase 2. ¿Fase 2? Esto se estaba volviendo más ridículo por momentos. Cuando regresó de su cita para tomar café, estaba prácticamente radiante con un propósito renovado. Tenemos que tener una conversación seria sobre nuestra dinámica de relación, anunció, acomodándose en la sala de estar como si estuviera a punto de dirigir una reunión de negocios. Me senté frente a ella y esperé. He estado pensando en lo que merezco en este matrimonio, comenzó. Y me doy cuenta de que he estado aceptando menos de lo que debería. De ahora en adelante, necesito que respetes mis límites sobre las decisiones del hogar, los compromisos sociales y el espacio personal. ¿Y cómo se ve eso exactamente?, pregunté, manteniendo un tono conversacional. Sacó su teléfono y comenzó a leer lo que obviamente era una lista preparada. Primero, no más hacer planes sin consultarme primero. Segundo, igualdad de voz en todas las decisiones financieras, independientemente de quién gane qué. Tercero, necesito aviso previo antes de que invites a amigos o hagas cualquier cambio en nuestra rutina. Escuché su lista completa, observando cómo se volvía más segura con cada punto. Cuando terminó, me miró expectante, probablemente esperando que discutiera o me pusiera a la defensiva.
En cambio, simplemente asentí pensativamente. Ciertamente son algunos requisitos específicos, dije. Tengo curiosidad, sin embargo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta lista? La pregunta la tomó por sorpresa. Yo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, este nivel de detalle no surge de la noche a la mañana. Claramente le has dado muchas vueltas. O tal vez has tenido algo de ayuda para pensarlo. Su reacción defensiva lo confirmó todo. ¿Por qué importa eso? Estos son mis sentimientos, mis necesidades. Tus necesidades, repetí lentamente. Claro. Y supongo que tu amiga Brenda simplemente validó todas estas necesidades recién descubiertas. La conversación terminó abruptamente cuando se dio cuenta de que no iba a interpretar el papel que ella esperaba. Sin ira, sin actitud defensiva, sin intentos desesperados de negociar, solo observación tranquila y preguntas directas que la incomodaron. Esa noche, mientras navegaba por su teléfono antes de dormir, pude ver que estaba enviando mensajes de texto a alguien. El reflejo de la pantalla en sus gafas de lectura me mostró lo suficiente como para captar fragmentos. No está reaccionando bien. Quizás necesite un enfoque más fuerte. Te llamo mañana. Mientras yacía allí en la oscuridad, me di cuenta de que mi esposa le había declarado la guerra a nuestro matrimonio sin siquiera tener el valor de hacerlo abiertamente. Había reclutado a una generala que ya había perdido 2 batallas y ahora intentaba ganar una tercera a través de mi esposa. Bueno, si quería jugar a juegos estratégicos, estaba a punto de aprender que yo había estado observando sus movimientos desde el principio. Y a diferencia de su consultora, no tenía ninguna intención de perder. La siguiente fase de su campaña se lanzó exactamente una semana después, y debo admitir que su amiga divorciada le había enseñado bien. Desafortunadamente para ambas, estaba a punto de demostrar la diferencia entre la teoría y la práctica. Comenzó con el sistema de rendición de cuentas. Mi esposa me presentó una hoja de cálculo, y no estoy exagerando, una hoja de cálculo real con códigos de colores que rastreaba mis actividades diarias, gastos e interacciones sociales. No se trata de control, explicó con confianza ensayada. Se trata de transparencia y respeto mutuo. Miré el documento, completo con categorías como ausencias inexplicables, gastos discrecionales y tiempo con amigos versus tiempo en familia. La pura audacia era casi impresionante. Fascinante, dije, dejándolo a un lado sin rellenar nada. Y supongo que tú mantendrás una hoja de cálculo similar para ti. La pausa fue reveladora. Esto es para abordar el desequilibrio en nuestra relación. Yo ya contribuyo con mucho trabajo emocional. Trabajo emocional. Ahí estaba esa frase de nuevo. La hoja de cálculo permaneció intacta en la encimera de la cocina durante 3 días. Cada mañana, ella la miraba significativamente. Cada noche, hacía comentarios mordaces sobre cumplir los acuerdos. Continué mi rutina exactamente como antes, sin reconocer el documento ni explicar mis acciones. Luego vino la fase 2 de su estrategia, el protocolo de comunicación controlada. De repente, las conversaciones se convirtieron en eventos programados. Necesito que reserves tiempo esta noche para discutir nuestro día, anunciaba. Y por favor, ven preparado para compartir tus pensamientos y sentimientos sobre el progreso de nuestra relación. ¿Progreso? Como si estuviéramos en una especie de reestructuración corporativa. Los intentos de conversación programada eran cómicos. Me sentaba con preguntas preparadas, con respuestas claramente ensayadas listas para mis reacciones anticipadas. El problema era que no le daba las reacciones que su amiga le había preparado. Cuando preguntó, ¿cómo te sientes acerca de los cambios que estamos implementando?, respondí, siento que estás leyendo un guión. ¿Cómo te hace sentir eso? Cuando intentó iniciar una discusión sobre la disponibilidad emocional, repliqué, define disponibilidad emocional. Usa tus propias palabras, no algo que leíste en línea. Su frustración se estaba volviendo visible. Las conversaciones terminaban abruptamente cuando se daba cuenta de que sus respuestas preparadas no funcionaban contra alguien que se negaba a seguir el juego. Pero su golpe maestro, según el manual que estuviera siguiendo, fue la técnica de retirada de afecto. Durante una semana entera, se convirtió en una compañera de piso.
Sin toques casuales, sin calidez, conversación mínima más allá de las necesidades logísticas. Se movía por la casa como si yo fuera invisible, esperando claramente que me quebrara bajo la presión y volviera arrastrándome, suplicando saber qué había hecho mal. En cambio, prosperé. Empecé a llegar a casa más tarde, no a pesar de ella, sino porque el trabajo era en realidad más agradable que la atmósfera de guerra fría que había creado. Cocinaba mis propias comidas, lavaba mi propia ropa, hacía mis propios planes. Cuando se sentaba en la sala de estar, obviamente esperando que me uniera a ella e iniciara alguna conversación desesperada sobre arreglar las cosas, yo me dirigía a mi oficina o iba a hacer ejercicio. La belleza de su estrategia era que requería mi participación para ser efectiva. Sin mi reacción emocional, era solo ella siendo desagradable sin razón aparente. Para el jueves de esa semana, pude ver cómo se formaban las grietas. Me miraba de reojo durante la cena, esperando claramente algún tipo de colapso o súplica de reconciliación. Cuando simplemente terminé mi comida y le di las gracias por cocinar, su confusión fue casi tangible. El viernes por la noche trajo la explosión. Me acorraló en la cocina y exigió saber por qué no estaba luchando por nuestra relación. ¿Luchando por ella?, repetí, apoyándome en la encimera con genuina curiosidad. Pensé que estabas estableciendo límites. Los estoy respetando. Eso no. Se supone que debes. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de admitir la manipulación. ¿Se supone que debo qué? ¿Rogarte que me trates normalmente? ¿Perseguirte, exigiendo saber qué hice mal? ¿Derrumbarme porque me estás retirando el afecto? Su silencio fue la respuesta. Aquí está la cosa, continué, manteniendo mi tono conversacional. Tu estrategia solo funciona si no la reconozco como una estrategia, y definitivamente solo funciona si valoro tu aprobación más que mi propia paz mental. Me miró como si acabara de revelar que podía leer sus pensamientos. Durante las últimas 2 semanas, has estado tratando nuestro matrimonio como un experimento de modificación de conducta. Las hojas de cálculo, las conversaciones programadas, la retirada emocional. Todo sale directamente de algún manual de psicología para aficionados. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz carecía de convicción. Claro que no lo sabes. Por eso sigues enviando mensajes de texto a tu amiga divorciada cada vez que una de estas tácticas no funciona. Por eso tienes artículos sobre entrenar a los esposos en tu historial de navegación. Por eso de repente empezaste a usar frases que nunca antes habías usado en tu vida. El color desapareció de su rostro. La parte realmente interesante, continué, es que pareces pensar que no me he dado cuenta. Como si fuera una especie de rata de laboratorio que simplemente va a tropezar por tu laberinto sin darse cuenta de que hay alguien moviendo las paredes. Abrió la boca para responder, luego la cerró. Así que, aquí es donde estamos, dije, enderezándome. Puedes continuar con tu pequeño experimento, pero lo vas a hacer sola. No voy a participar. No voy a perseguirte. No voy a rogar. Y definitivamente no voy a rellenar más de tus hojas de cálculo. Esa noche, la oí de nuevo al teléfono, su voz más frenética que antes. No está funcionando, decía. No está reaccionando como dijiste que lo haría. La respuesta fue aparentemente larga porque escuchó durante varios minutos antes de decir, ¿estás segura? Eso parece extremo. ¿Extremo? Ahora las cosas se ponían interesantes. A la mañana siguiente, volvió a ser excesivamente dulce, preparándome mi desayuno favorito y preguntándome por mis planes para el día. El repentino cambio de táctica era tan obvio que resultaba casi insultante. ¿Gran cambio de estrategia hoy?, pregunté, dando un bocado a los huevos perfectamente preparados. Se rió, pero sonó forzado. No sé a qué te refieres. Solo pensé que sería bueno empezar el fin de semana con una nota positiva. Nota positiva, claro. Terminé mi desayuno y me levanté. Bueno, aprecio el esfuerzo, pero no estoy realmente interesado en el latigazo emocional. Si quieres tener una conversación genuina sobre nuestra relación, estoy disponible. Si quieres seguir ejecutando jugadas del libro de tu amiga, lo harás sin mí. Mientras me iba para mi rutina del sábado por la mañana,
pude verla cogiendo su teléfono de nuevo. La guerra se estaba intensificando, y estaba a punto de aprender que su generala había estado luchando contra el tipo de enemigo equivocado todo el tiempo. El fin de semana trajo refuerzos. Su amiga divorciada venía el domingo para lo que mi esposa llamó un día de chicas, pero yo sabía que era algo más. Era una sesión de estrategia, y estaba a punto de conocer a la mente maestra detrás de la operación. El sábado por la noche, mi esposa estuvo inusualmente habladora, haciendo preguntas detalladas sobre mis pensamientos sobre nuestra relación y si sentía que estábamos progresando. El interés repentino estaba motivado de forma transparente, claramente reuniendo información para la consulta de mañana. Creo, dije con cuidado, que definitivamente estamos aprendiendo mucho el uno del otro. Ella sonrió como si hubiera anotado una victoria, sin darse cuenta de que lo que estábamos aprendiendo no era particularmente halagador para ella. El domingo por la tarde, llegó la generala. Estaba en mi oficina cuando oí el timbre, seguido de un saludo inusualmente fuerte. Querían que supiera que estaba aquí. En cuestión de minutos, pude oírlas acomodarse en la sala de estar, sus voces se oían lo suficiente como para captar fragmentos de su conversación. «Estás siendo completamente irrazonable», decía Sofía. «Nada de lo que intento funciona ya». «Los hombres como él necesitan límites más fuertes», fue la respuesta de Brenda. «Estás siendo demasiado sutil. A veces tienes que avergonzarlos para que cumplan». ¿Avergonzarme para que cumpla? Ahora estábamos llegando a la verdadera estrategia. Una hora después, mi esposa apareció en la puerta de mi oficina. «Vamos a cenar con los Sánchez esta noche. Ya les dije que nos encontraríamos con ellos a las 7. Esto era nuevo. Había hecho compromisos sociales sin consultarme, violando directamente una de sus propias reglas de límites. La hipocresía era deliberada. Interesante, dije, sin levantar la vista de mi ordenador. ¿Y esto se discutió cuándo, exactamente? Lo estoy discutiendo ahora. Nos vamos en una hora. Podía oír la voz de su amiga desde la sala de estar, claramente entrenándola para esta confrontación. En realidad, dije, cerrando mi portátil y prestándole toda mi atención, tengo otros planes esta noche. ¿Qué planes? Los planes que hice mientras tenías tu reunión de estrategia en la sala de estar. Su confianza vaciló ligeramente. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Estás siendo deliberadamente difícil. No, dije, levantándome. Estoy siendo coherente. Quieres establecer reglas sobre consultarnos antes de hacer planes. Estoy siguiendo esas reglas. Eres tú la que las está rompiendo. No tenía una respuesta preparada para eso. Pero esto es lo que vamos a hacer, continué. Vamos a cenar con los Sánchez, y vamos a llevar a tu amiga. Creo que es hora de que conozca a la arquitecta de todas estas nuevas estrategias de relación. La mirada de pánico que cruzó su rostro valió el precio de la entrada. La cena fue una clase magistral de demolición controlada. Su amiga, llamémosla la generala, Brenda, era exactamente lo que esperaba, demasiado segura de sí misma, recientemente empoderada por su propio acuerdo de divorcio, y convencida de que entendía a todos los hombres basándose en sus fracasos con 2 maridos. Comenzó la velada haciendo comentarios mordaces sobre las mujeres modernas que no se conforman con menos de lo que merecen. Los Sánchez parecían incómodos, sintiendo claramente una agenda pero sin entenderla. Eso es fascinante, dije cuando terminó su discurso de apertura. ¿Y cuánto tiempo estuviste casada antes de darte cuenta de eso? 2 veces, dijo con orgullo. Ambas veces tuve que aprender a valorarme lo suficiente como para irme. Irte, claro. Tomé un sorbo de mi vino. Y ahora estás compartiendo esas ideas con mujeres casadas. Mi esposa me dio una patada por debajo de la mesa, pero yo acababa de empezar. Tengo curiosidad, continué, dirigiéndome directamente a la generala. ¿Cuál es tu tasa de éxito con los consejos que das? ¿A cuántos matrimonios has ayudado realmente a fortalecer? La pregunta quedó en el aire. La señora Sánchez se esforzaba mucho por no sonreír. El matrimonio no se trata de tasas de éxito, respondió la generala a la defensiva. Se trata de respeto propio y límites. Límites, repetí pensativamente.
¿Como los que estableciste con tu primer marido, o los diferentes que estableciste con tu segundo marido? Mi esposa me lanzaba miradas asesinas, pero la generala se estaba poniendo nerviosa. Cada relación es diferente. Ciertamente lo son. Algunas personas aprenden de sus errores, otras simplemente los repiten con gente nueva. El señor Sánchez carraspeó y cambió el tema a los deportes, pero el daño estaba hecho. La generala pasó el resto de la cena haciendo intentos cada vez más desesperados por recuperar el control de la conversación, cada uno haciéndola sonar más amargada y vengativa. El verdadero espectáculo llegó después de la cena, cuando mi esposa intentó implementar lo que obviamente era una humillación pública planificada. Mientras nos despedíamos de los Sánchez, de repente anunció: «Sabes, es tan refrescante ver a parejas que realmente se comunican y respetan los límites del otro». La implicación era clara, a diferencia de su propio marido. La señora Sánchez parecía confundida. «Creo que todas las parejas tienen que trabajar en la comunicación». «Oh, absolutamente», continuó mi esposa. «Pero algunos hombres simplemente se niegan a evolucionar. Creen que el matrimonio significa que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias». Pude ver a la generala asintiendo con aprobación detrás de ella. «Es cierto», dije amablemente. «Algunas personas definitivamente piensan que pueden manipular para conseguir lo que quieren en lugar de ser honestas sobre sus necesidades». La sonrisa de mi esposa vaciló. «Tomemos esta noche, por ejemplo», continué, dirigiéndome directamente a los Sánchez. Mi esposa hizo estos planes para cenar sin consultarme, lo que viola los límites que estableció recientemente sobre la toma de decisiones mutua. Pero en lugar de reconocer la inconsistencia, está tratando de hacerme parecer el irrazonable. El silencio fue incómodo para todos excepto para mí. «La parte realmente interesante», añadí, mirando directamente a la generala, «es que esta estrategia aparentemente proviene de alguien que ha demostrado 2 veces que no entiende cómo funcionan las relaciones exitosas». Los ojos de la señora Sánchez se abrieron de par en par. El señor Sánchez claramente intentaba no reírse. La cara de la generala se puso roja. «No sabes nada de mis relaciones». «Sé que terminaron», dije simplemente. «Ambas. Y ahora estás tratando de terminar la mía usando las mismas estrategias que te fallaron a ti». La velada terminó abruptamente después de eso. El viaje a casa fue silencioso, excepto por los comentarios murmurados de la generala sobre la masculinidad tóxica y los hombres que no pueden manejar a mujeres fuertes. Mientras entrábamos en nuestro camino de entrada, me volví hacia la generala en el asiento trasero. «Tengo una pregunta para ti. Si tu consejo es tan efectivo, ¿por qué estás divorciada 2 veces y dando consejos de pareja en lugar de estar en una relación exitosa?» Se bajó del coche sin responder. Una vez dentro, mi esposa explotó. «¿Cómo pudiste avergonzarme así?» «¿Avergonzarte?», me reí. «Trajiste a tu consultora de divorcios a cenar específicamente para acorralarme en público, ¿y te preocupa la vergüenza?» «Es mi amiga. Es tu titiritera. Y esta noche, todo el mundo vio los hilos». La generala se fue sin despedirse, pero no antes de que la oyera decirle a mi esposa: «Es más resistente de lo que pensábamos. Puede que necesites considerar medidas más serias». «¿Medidas más serias?» Ahora sí que estábamos llegando a alguna parte. Después de que la generala se fuera, mi esposa intentó salvar la noche con otro cambio repentino de táctica. «Quizás podamos hablar de lo que pasó esta noche. Creo que hubo algunos malentendidos». «Sin malentendidos», dije. «Solo un intento fallido de manipulación pública. La estrategia de tu amiga funcionó de maravilla en su imaginación, pero la realidad resultó ser un poco más complicada». Me miró como si me viera por primera vez. «Esto es lo que va a pasar», continué. «Puedes seguir los consejos de alguien que tiene un historial de 0 éxitos en el matrimonio, o puedes empezar a tener conversaciones honestas con tu verdadero esposo. Pero estos experimentos de psicología de aficionados se acaban ahora». La guerra se estaba intensificando exactamente como lo había predicho, y a su generala se le estaban acabando los planes de batalla. El martes por la mañana trajo la prueba irrefutable que había estado esperando. Mi esposa se fue a trabajar temprano, alegando una reunión importante,
pero su partida apresurada había dejado pruebas esparcidas por la casa como migas de pan que conducían a la verdad. En su mesita de noche había un libro que nunca había visto antes, Recuperando tu poder, guía de una mujer para las dinámicas de relación. Título curioso para alguien que decía estar trabajando en el respeto mutuo y los límites saludables. Lo hojeé casualmente, página tras página de pasajes resaltados, notas al margen y pestañas adhesivas que marcaban estrategias específicas. Títulos de capítulos como Rompiendo la resistencia masculina, el uso estratégico de la distancia emocional y haciéndole competir por tu atención me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre su reciente educación. Pero el verdadero tesoro era el cuaderno escondido entre las páginas. Su letra llenaba docenas de páginas con observaciones detalladas, notas de estrategia y lo que solo podría describirse como un manual de manipulación personalizado específicamente para mí. Semana 1. Probé la conversación sobre límites. Se mantuvo demasiado tranquilo. Necesito un enfoque más directo. Semana 2. La retirada emocional no es efectiva. Parece más feliz cuando estoy distante. Preguntar a la generala sobre esto. Semana 3. La humillación pública fracasó. Lo revirtió de alguna manera. Quizás necesite documentar sus reacciones como evidencia. ¿Evidencia? Esa palabra me heló la sangre. Seguí leyendo. Las entradas se volvieron más detalladas, más calculadas. Estaba rastreando mis respuestas como un científico que estudia el comportamiento de laboratorio, anotando qué enfoques producían qué reacciones, ajustando su metodología en función de los resultados. Día 12. Intenté programar la intimidad. Se negó sin discutir. Preocupante falta de inversión emocional. Día 15. Empecé a cuestionar sus gastos. Obtuve una reacción defensiva. Por fin. Podría ser una debilidad explotable. Día 18. La generala dice que la documentación es importante para más adelante. Empecé a tomar fotos cuando parece enojado o despectivo. ¿Fotos? Dejé el cuaderno y pensé en las últimas semanas. Todas esas veces que había tenido su teléfono fuera durante nuestras conversaciones, afirmando que estaba revisando mensajes. Había estado construyendo un expediente. Fotografié cada página de su cuaderno con mi propio teléfono, luego volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado. Si ella me estaba documentando, era justo devolverle la jugada. Esa noche, llegó a casa más tarde de lo habitual, trayendo comida para llevar y una actitud inusualmente alegre. Pensé que podríamos tener una cena agradable y tranquila y tal vez hablar de cómo nos va. Claro, dije, aceptando la comida mientras catalogaba mentalmente este repentino cambio de humor. Según su cuaderno, el refuerzo positivo debía seguir a los periodos de conflicto para crear dependencia emocional. Durante la cena, dirigió la conversación hacia nuestros desafíos de relación, haciendo preguntas capciosas diseñadas para que yo admitiera la culpa o expresara inseguridad. Cada respuesta que di estaba siendo claramente evaluada contra alguna lista de verificación interna. ¿Crees que nos estamos distanciando?, preguntó, su tono cuidadosamente preocupado. ¿Por qué lo preguntas?, repliqué. Simplemente siento que no estás tan disponible emocionalmente como antes, como si te estuvieras alejando de la intimidad. Casi me río. Había retirado la intimidad como una táctica de manipulación y ahora intentaba hacerme sentir culpable por no perseguirla. Eso es interesante, dije. ¿Qué te hace pensar que soy yo el que se está alejando? La pregunta la tomó por sorpresa. Según su manual, se suponía que debía ponerme a la defensiva o empezar a disculparme e intentar reconectar. Después de la cena, se excusó para atender una llamada telefónica, saliendo al porche trasero donde pensaba que no podía oírla. Pero el sonido viaja a través de las ventanas, y su voz era más animada de lo que había estado en toda la noche. Definitivamente estás siendo más resistente, decía. El refuerzo positivo tampoco funciona. Simplemente responde a todo con preguntas. Una pausa, luego, ¿estás segura de la siguiente fase? Parece que podría ser contraproducente. Otra pausa. Vale, pero si esto no funciona, creo que debemos considerar la opción nuclear. Opción nuclear. Esa frase me envió directamente a mi ordenador. Pasé la siguiente hora investigando tácticas de divorcio y estrategias de manipulación.
Lo que encontré fue inquietante. La opción nuclear en los círculos de manipulación de relaciones típicamente implicaba crear evidencia documentada de abuso emocional, comportamiento irrazonable o inestabilidad mental para usar en los procedimientos de divorcio. De repente, todas esas fotos que había estado tomando, toda esa documentación de mis reacciones, todas las notas cuidadosas sobre mis respuestas a su establecimiento de límites, cobraron perfecto sentido. No estaba tratando de mejorar nuestro matrimonio. Estaba construyendo un caso para destruirlo mientras se hacía parecer la víctima. A la mañana siguiente, mientras estaba en la ducha, hice algo que nunca pensé que haría: revisé su teléfono. La pantalla de bloqueo mostraba notificaciones de un chat grupal llamado Apoyo para la recuperación del divorcio. Nombre curioso para alguien que decía estar trabajando en su matrimonio. Su portátil estaba abierto en la encimera de la cocina. Las pestañas del navegador revelaban el alcance completo de su investigación. Artículos sobre documentar el abuso emocional, construir tu caso para la custodia y maximizar los acuerdos de divorcio llenaban su historial reciente. Pero el descubrimiento más perjudicial fue un borrador de correo electrónico en su bandeja de salida dirigido a un abogado de divorcios. El asunto decía: solicitud de consulta, esposo emocionalmente distante. El correo electrónico detallaba meses de presunta negligencia emocional, manipulación y comportamiento controlador. Según su narrativa, yo era un abusador emocional clásico que usaba el tratamiento silencioso, el control financiero y la intimidación para dominar nuestra relación. Se describía a sí misma como una víctima que finalmente encontraba el coraje para buscar ayuda. Cada una de las acusaciones era una versión retorcida de su propio comportamiento proyectado en mí. El monitoreo financiero que intentó implementar se convirtió en mi naturaleza controladora. Su retirada emocional se convirtió en mi tratamiento silencioso. Sus intentos de manipulación se convirtieron en evidencia de mis tácticas de intimidación. La parte más escalofriante fue su solicitud de consejo sobre documentar patrones de abuso emocional para fines legales. Estaba buscando activamente entrenamiento sobre cómo fabricar pruebas en mi contra. Reenvié el borrador a mi propia dirección de correo electrónico junto con capturas de pantalla de su historial de navegación y fotos de las entradas de su cuaderno. Si ella estaba construyendo un caso, yo también necesitaba uno. Esa noche, inició otra de sus conversaciones guionizadas, esta vez con su teléfono posicionado para grabar vídeo. Empezó a hacer preguntas diseñadas para provocar reacciones, acusaciones sobre mi compromiso con el matrimonio, desafíos a mi disponibilidad emocional, insinuaciones de que no la respetaba como una pareja igualitaria. Pero en lugar de seguir su guión, sonreí y dije: «Estás grabando esto, ¿verdad?». Su cara se puso blanca. «Está bien», continué, todavía sonriendo. «He estado haciendo algunas grabaciones por mi cuenta, junto con algo de documentación. Resulta que soy un investigador bastante bueno cuando me lo propongo». Se apresuró a detener la grabación, pero levanté la mano. «No te preocupes por el teléfono. Vamos a tener un tipo de conversación muy diferente ahora, una en la que ambos pongamos las cartas sobre la mesa». Saqué mi propio teléfono y le mostré las fotos de su cuaderno, su historial de navegación, sus borradores de correo electrónico. «Así que, esto es lo que realmente ha estado pasando», dije con calma. «Has estado recibiendo consejos de una mujer divorciada 2 veces sobre cómo manipular y documentar el comportamiento de tu esposo para construir un caso de divorcio. Has estado tratando nuestro matrimonio como una sesión de estrategia legal, recopilando pruebas y fabricando escenarios para hacerme parecer un abusador». Abrió la boca para negarlo, pero continué: «El establecimiento de límites, la retirada emocional, los intentos de humillación pública, incluso la pequeña sesión de grabación de esta noche. Todo ha sido preparación para los procedimientos de divorcio donde planeas pintarte como la víctima de un matrimonio emocionalmente abusivo». El silencio se alargó entre nosotros. «El único problema con tu plan», dije, levantándome, «es que lo descubrí, y ahora tengo documentación de la verdadera manipulación que ocurre en esta casa». Finalmente encontró su voz. «No lo entiendes. Solo intentaba protegerme». «¿Protegerte de qué?». «De un esposo que te amaba y confiaba en ti lo suficiente como para no ver lo que estabas haciendo hasta que fue casi demasiado tarde». La conversación terminó ahí. Se retiró a la habitación de invitados, y la oí al teléfono en cuestión de minutos, su voz frenética y molesta.
Pero ya había oído suficiente. Sabía exactamente cuál sería la siguiente fase de su plan, y finalmente estaba listo para implementar mi propia estrategia. El juego había cambiado por completo. Ella había estado jugando al ajedrez mientras yo pensaba que solo estábamos teniendo una conversación. Pero ahora que entendía las reglas, era hora de mostrarle lo que un verdadero estratega podía hacer. El miércoles por la mañana, implementé mi contraestrategia. Mientras ella dormía en la habitación de invitados, hice 3 llamadas telefónicas que lo cambiarían todo. Primera llamada, mi abogado. Le reenvié cada prueba que había recopilado junto con una cronología detallada de sus intentos de manipulación. Esto es documentación preventiva, expliqué. Está construyendo un caso falso en mi contra. Necesito protegerme legalmente. Segunda llamada, el banco. Separé nuestras finanzas, no para controlarla, sino para evitar que reclamara abuso financiero mientras protegía simultáneamente mis activos de su próxima estrategia legal. Tercera llamada, un investigador privado. Necesito documentación de sus actividades con esta consultora de divorcios. Documentación profesional que se sostenga en un tribunal. Para cuando se despertó, los cimientos de su plan se habían desmoronado. Descubrió los cambios financieros cuando su tarjeta de crédito fue rechazada en el almuerzo. La llamada telefónica fue inmediata. ¿Qué hiciste?, exigió. Me protegí, dije con calma. Igual que has estado haciendo tú durante semanas. Esto es abuso financiero. No, esto es responsabilidad financiera. Tu cuenta conjunta tiene tu salario depositado automáticamente. Tienes acceso a todo tu propio dinero más la mitad de nuestros ahorros compartidos. A lo que no tienes acceso es a mi capacidad para pagar a tu abogado de divorcios. El silencio me lo dijo todo. Esa noche, llegó a casa con la generala a cuestas, ambas armadas con artículos impresos sobre abuso financiero y comportamiento controlador. Me sentaron para lo que claramente pretendía ser una intervención. Esto ha ido demasiado lejos, anunció la generala. Cortarle el acceso al dinero es un comportamiento clásico de abusador. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Por favor, continúa. Me encantaría escuchar más sobre tu experiencia en matrimonio y gestión financiera. Deja de grabarme, espetó. ¿Por qué? Has estado grabando conversaciones durante semanas. Pensé que la documentación era importante para las relaciones saludables. Mi esposa intentó recuperar el control. Necesitamos hablar de esto racionalmente. ¿Racionalmente?, repetí. Como cuando planeabas racionalmente acusarme de abuso emocional en el tribunal de divorcio, o racionalmente cuando documentabas mis reacciones para usarlas en mi contra legalmente. Ambas mujeres se callaron. Dejé mi teléfono, todavía grabando. Esto es lo que va a pasar. Voy a leer algo y ambas vais a escuchar. Saqué copias impresas de las entradas de su cuaderno, su historial de navegación y su borrador de correo electrónico al abogado de divorcios. Semana 1, probé la conversación sobre límites. Se mantuvo demasiado tranquilo. Necesito un enfoque más directo. Levanté la vista. Esta es tu letra, ¿correcto? No pudo negarlo. Continué leyendo su cronología de manipulación, su estrategia de documentación, sus planes para fabricar pruebas. Con cada entrada, el rostro de la generala se ponía más pálido. La parte más interesante, dije, terminando la última entrada, es este correo electrónico a un abogado de divorcios describiéndome como emocionalmente abusivo, usando versiones retorcidas de tu propio comportamiento como prueba. Me volví hacia la generala. Este es tu consejo en acción, enseñando a mujeres casadas a manipular y documentar a sus maridos para construir casos de abuso falsos. Eso no. Nunca le dije que mintiera. Le dijiste que documentara reacciones. Le dijiste que empujara los límites hasta que obtuviera respuestas que pudiera usar. Le enseñaste a tratar su matrimonio como una sesión de estrategia legal. La generala estaba atrapada y lo sabía. Así que, este es mi límite, continué, mirando directamente a mi esposa. Tienes 2 opciones. Puedes continuar por este camino,
en cuyo caso te veré en el tribunal con toda esta evidencia que prueba tu manipulación y falsas acusaciones, o puedes terminar este juego ahora mismo, y podemos tener una conversación honesta sobre lo que realmente quieres. Mi esposa miró a la generala, que ya estaba cogiendo su bolso. Creo que debería irme, dijo rápidamente la generala. En realidad, dije, levantándome, creo que deberías quedarte. Quiero que escuches lo que pasa cuando tu consejo se encuentra con la realidad. Caminé hacia mi ordenador y abrí las redes sociales. He preparado una publicación sobre la manipulación en el matrimonio, con algunos ejemplos anónimos de cómo las personas divorciadas a veces intentan sabotear las relaciones existentes. Debería publicarla. Los ojos de la generala se abrieron de par en par. No puedes hacer eso. Pues mira. Hice clic en publicar. En cuestión de minutos, comenzaron a aparecer comentarios de personas que reconocían patrones similares, compartiendo sus propias historias de intentos de manipulación. Las tácticas de la generala estaban siendo expuestas en tiempo real. Borra eso, exigió. ¿Por qué? Es todo anónimo. A menos que te preocupe que la gente pueda reconocer las estrategias. Cogió sus cosas y se fue sin decir una palabra más. Mi esposa se quedó sentada en un silencio atónito. Entonces, dije, sentándome de nuevo, lista para esa conversación honesta ahora. El silencio después de que su amiga se fuera fue diferente. Por primera vez en semanas, mi esposa parecía genuinamente vulnerable en lugar de estratégicamente emocional. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo en voz baja. Pero llegó tan lejos. La pregunta es ¿por qué? Se miró las manos. Sentí que me estaba perdiendo a mí misma en este matrimonio. Como si no importara. Así que en lugar de hablar conmigo sobre ello, decidiste manipularme hasta la sumisión y documentar pruebas para un caso de divorcio. Cuando lo pones así, suena terrible. Es terrible. Trataste nuestro matrimonio como una adquisición hostil. Levantó la vista con lágrimas en los ojos. Tenía miedo de que me dejaras si te decía lo infeliz que era. Así que intentaste convertirme en el villano. Hacerme parecer un abusador para poder irte con una superioridad moral y un acuerdo favorable. Sé cómo se ve ahora, pero no es como se sentía entonces. Me incliné hacia adelante. Cómo se sentía no importa. Lo que hiciste importa. Pasaste meses mintiéndome, manipulándome y construyendo un caso falso en mi contra. Lo siento. Lo siento no arregla esto. Lo siento no deshace semanas de manipulación psicológica. Lo siento no borra el hecho de que planeabas destruir mi reputación en el tribunal. Ahora estaba llorando, pero había visto demasiadas lágrimas calculadas recientemente como para conmoverme. Esta es la realidad, continué. Cruzaste una línea que no se puede descruzar. No solo traicionaste nuestro matrimonio. Intentaste usarlo como un arma en mi contra. ¿Qué significa eso? Saqué un sobre que había preparado antes. Estos son los papeles del divorcio. Ya los he presentado. Su cara se puso blanca. Pero pensé. Quiero decir, no podemos arreglarlo. ¿Arreglar qué? ¿Tu manipulación? ¿Tus mentiras? Tu plan para acusarme falsamente de abuso. Haré cualquier cosa. Cortaré el contacto con ella. Iré a terapia. Cualquier cosa. Harás cualquier cosa ahora que te han pillado. ¿Dónde estaba esta motivación cuando estabas documentando mis reacciones para tu abogado? No tenía respuesta. Pero te voy a dar una oportunidad, dije. Una oportunidad para que me muestres quién eres realmente cuando los juegos se acaban. La esperanza parpadeó en sus ojos. Puedes firmar estos papeles esta noche y procederemos con un divorcio amistoso. No usaré ninguna de las pruebas que he recopilado en tu contra. Obtendrás un acuerdo justo y ambos seguiremos adelante con nuestra dignidad intacta. O puedes luchar contra esto. En cuyo caso, cada pieza de documentación, cada intento de manipulación, cada mentira que has dicho se presentará en el tribunal. El consejo de tu consultora de divorcios quedará expuesto públicamente.
Tus falsas acusaciones de abuso se demostrarán falsas con pruebas. Se quedó mirando los papeles. La elección es tuya, pero es permanente. Si eliges luchar, no hay vuelta atrás a la opción fácil. ¿Hay una tercera opción? ¿Podemos intentar salvar esto? La miré durante un largo momento. ¿Quieres la respuesta honesta? Ella asintió. Ya no confío en ti. Cada conversación que hemos tenido durante semanas ha sido un intento de manipulación. Cada emoción que has mostrado ha sido estratégica. Cada límite que has establecido ha sido un juego de poder. Pero puedo cambiar. Quizás puedas. Bat no puedo olvidar de lo que eres capaz cuando crees que no te sales con la tuya. Cogió los papeles del divorcio con manos temblorosas. Tienes 24 horas, dije. Fírmalos o prepárate para una batalla legal muy pública donde todo esto salga a la luz. Y si los firmas esta noche, entonces manejaremos esto como adultos. División justa de bienes, sin contiendas, sin drama. Tú sigues con tu vida y yo sigo con la mía. Estuvo en silencio durante varios minutos, leyendo los papeles. Esto es todo, de verdad, ¿no? Dijo finalmente. Esto es lo que pasa cuando tratas a tu esposo como un enemigo a derrotar en lugar de un compañero a respetar. Dejó los papeles y me miró. Sé que metí la pata. Sé que te hice daño, pero terminar nuestro matrimonio parece tan extremo. Extremo fue planear acusarme falsamente de abuso. Extremo fue manipularme durante meses mientras pretendías trabajar en nuestra relación. Esto, señalé los papeles, es solo la consecuencia. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta mañana por la noche. Después de eso, la oferta expira. La noche siguiente, llegó a casa temprano. Los papeles firmados estaban en la encimera de la cocina. Los firmé, dijo simplemente. Buena elección. Por si sirve de algo, de verdad lo siento. Me perdí en todo esto. Te creo. Y espero que te encuentres de nuevo, con alguien que merezca la persona en la que decidas convertirte. Ella asintió y subió a hacer las maletas. 3 meses después, nuestro divorcio se finalizó. Sin contiendas, sin drama, sin acusaciones públicas. Se mudó a Querétaro para empezar de nuevo. Mantuve mi palabra y nunca usé las pruebas en su contra públicamente, pero también las guardé, por si acaso. El matrimonio había terminado, pero había aprendido algo valioso. Cuando alguien te muestra quién es realmente bajo presión, créele a la primera, y nunca dejes que nadie te convierta en el villano de tu propia historia. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.